Bueno, y es en la postura que representa a las autoridades de la Ciudad de México nos acompaña. Estamos muy agradecidos en este equilibrio de voces. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Secretario, gracias por tomarnos la comunicación. Imagino que acaba de escuchar lo que nos acaba de decir la alcaldesa y parece que todos estos cuestionamientos y estos espacios a dudas o interpretaciones es justamente por un proceso que tal vez no se respetó. Martí, ¿cuál es, secretario, cuál es su posición frente a esto? El transcurso legal de esta decisión y de este operativo. Bueno, las acciones que tomó la Contraloría de la Ciudad de México están totalmente apegadas a la ley. Ya hizo una explicación amplia sobre eso el propio Contralor. El Contralor pues es garante de la legalidad en el funcionamiento de la administración pública. Él ya dio una conferencia de prensa, ya contestó una serie de preguntas. Si hubiera más dudas e interrogantes, seguramente él las podrá responder. Yo más bien me centro en la cuestión propiamente política. Sí. Y encuentro aquí dos cosas, en la cuestión política, político-jurídica general. Una es que hay una guerra sucia en contra de la jefa de gobierno. Esos volantes ya se venían repartiendo, nos encontramos tirados en diversos puntos de las calles de la Ciudad de México. Es una campaña, de esas campañas que se llaman campañas negras, campañas de desprestigio. Perdón, secretario, respecto a esto, a esta guerra sucia que han llamado las autoridades de la Ciudad de México, ¿ustedes tienen las facultades como autoridad capitalina en la Ciudad de México para montar un operativo así con base en una guerra? Bueno, no solo es una guerra sucia, sino que es propaganda encontrada en una oficina pública donde no debería estar. Es completamente ajena esta propaganda a las funciones de la oficina de desarrollo donde se encontró dicha propaganda. No tenía nada que hacer ahí, no forma parte de sus funciones, no es propaganda para difundir los programas y políticas públicas de desarrollo, sino que es una propaganda completamente política. Sobre la libertad de expresión que recientemente, hace unos minutos, nos expresó la alcaldesa Sandra Cuevas. Pues también tiene reglas la libertad de expresión y esta no es una propaganda abierta, no está suscrita por ninguna fuerza política, por ningún partido político, no está financiada por una organización política, no se sabe quién es quien la financió. No se sabe por qué estaba ahí en esas oficinas. Sí estamos ante un hecho irregular. Uno irregular en sí es una guerra sucia. De hecho, después del 2006, después de aquella guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador, se legisló mucho en ese sentido para impedir que ocurrieran este tipo de guerras sucias. Eso desde el punto de vista político-electoral. Ahora bien, desde el punto de vista político-administrativo, no tenía nada que hacer esta propaganda en el escritorio de un alto funcionario de una dependencia pública. Secretario, queremos apegarnos al tema jurídico y legal de esta decisión, porque parece que los argumentos, incluso en varias entrevistas que ha dado el Contralor, hay ambigüedad en las declaraciones y esto, por supuesto, da espacio a interpretaciones personales que no se apegan a los argumentos jurídicos y legales. ¿Cómo no pensar, y le pregunto a usted, cuáles son esos argumentos jurídicos legales para no dar espacio a interpretaciones como que eso se trataría justamente de una guerra política y que se utilizan los recursos justamente para lo que puede ser un enemigo político? Es decir, ¿cuáles son los argumentos legales, jurídicos de la decisión que se tomó? Bueno, la Contraloría actúa conforme a determinadas denuncias y entre esta denuncia actuó la Contraloría, tiene facultades para hacerlo en primer lugar y en segundo lugar, frente a un hecho que es presumiblemente, eso ya se verá en el transcurso de la investigación, que es ajeno al funcionamiento de la administración pública y que podría configurar una desviación de recursos públicos. Por lo pronto, lo que es evidente es que en instalaciones públicas, en infraestructura pública, utilizando recursos materiales públicos, que son las oficinas, que son los bienes inmuebles y los bienes muebles de las oficinas públicas, se encontró una propaganda totalmente ajena al funcionamiento y a la actividad de la administración. Y secretario, pública. perdón que le interrumpa, ¿en este caso no se necesitaba la orden de un juez para irrumpir en las instalaciones? Podría ser también.
Acuérdate que hay varias responsabilidades que tienen los servidores públicos. Los servidores públicos tienen responsabilidades políticas, responsabilidades administrativas, responsabilidades penales. Entonces, por cualquiera de esas se puede investigar a un servidor público. Respecto a los folletos que se encontraron ayer en instalaciones de la alcaldía Cuauhtémoc, hoy usted declaró en otros medios de comunicación que ya en otras ocasiones se habían encontrado circulando folletos como este en la Ciudad de México. ¿Son folletos similares, es decir, hubieran salido de la misma oficina, similares, idénticos o con la misma temática, con la misma intención? Bueno, es lo que dije hace ratito en esta misma entrevista, que hay ya un antecedente de que esta misma propaganda, estos mismos volantes, se encontraron tirados en diversos puntos de la Ciudad de México desde hace días. Digamos, es un reporte que tuvimos como parte de la información cotidiana que hay. No se sabía más sobre ellos, no se sabía quién los había tirado en un lugar y en otro, pero estuvieron apareciendo. Bueno, pues estaremos dando puntual seguimiento. Por lo pronto, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias, y para despedirme solo subrayo esas dos cosas. Se trata de una guerra sucia apócrifa, que no está suscrita formalmente por una fuerza política, y por otro lado se trata además de un conjunto de propaganda de esta guerra sucia encontrada en unas oficinas públicas. Esos son los dos hechos objetivos e incontrovertibles sobre los que tendrán que hacerse las investigaciones. Secretario, gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.